de lo que se está haciendo en el colegio, que también los hagamos partícipes y que los dotemos de todas estas herramientas para seguir evolucionando. Entonces, les voy a presentar a Gerardo. Gerardo Cruz es profesor de matemáticas y doctor en ciencia en especialidad de matemática educativa. Su investigación versa sobre el desarrollo del pensamiento geométrico, trigonométrico, la historia y epistemología de las matemáticas y la formación y conocimiento del profesorado de matemáticas. Cuenta con experiencia como profesor de educación de primaria, secundaria, media, superior y ha formado parte de diversos eventos académicos en matemática educativa, así como en proyectos educativos nacionales e internacionales sobre desarrollo del pensamiento matemático y el desarrollo profesional docente en matemáticas. Entonces, sí, por favor, le podemos recibir un fuerte aplauso. Bienvenido, Gerardo. Aquí todos son internacionales, él es de, Uruguay, de Honduras. Sí, decía Coral que van a batallar para entendernos a todos, así que sí, tocó. Buenos días a todos, a todas. Veo muchas caras conocidas ya. Qué gusto compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Luisa, por la presentación. Gracias, Coral, por la charla. Ya verán que hay muchos spoilers en lo que compartía Coral, pero justo lo platicábamos con Roberto por aquí, que es muy curioso porque la investigación hace eso. La investigación hace que vayamos teniendo puntos claros, que vayamos teniendo coincidencias bastante importantes en algunos temas, aunque sean temas delicados como los que estamos abordando hoy, así que cosas como la importancia del profesorado que mencionabas, Coral, van a ser cosas que vamos a platicar en esta charla, ¿sí? Bien, para comenzar este espacio les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie y no les voy a pedir que hablen con su vecino de la par, porque sé que lo conocen, por eso están sentados ahí. Les voy a pedir que identifiquen a la persona que está en la fila de atrás de ustedes. Coral va a tener que hablar con la segunda fila, la tercera con la cuarta. Esta persona que conozcan ahora va a ser la persona con la que van a trabajar en parejas durante la charla, ¿sí? Les doy un minuto para que la conozcan. Si son tres, perfecto. Esa persona va a ser su pareja de trabajo el día de hoy. ¿Cómo vamos? ¿Listos? ¿Sí? ¿Todos tienen su equipo de trabajo ya? Vale, perfectísimo. Sí, ahora viene manos a la cabeza, ¿cierto? ¿Sí? Va. Listo, regresamos a nuestros asientos. Ya van a tener tiempo de seguir trabajando con estas personas que conocieron. Me decía Luisa, verifica, pregúntales ahora 3 cosas que aprendieron, pero no lo vamos a hacer. Vamos a confiar en el ejercicio. Reitero, esta persona que conocieron va a ser su compañero de trabajo en las actividades matemáticas que vienen. ¿Sale? Así que espero hayan conocido a una muy buena persona con la que trabajar. ¿Va? Perfecto. Bien, ya nos dio Coral toda una charla acerca de puntos en concreto que tenemos que pensar de nuestro proyecto educativo. Voy a rescatar una idea que mencionabas, que es, pues cada colegio es yo tengo la referencia, de hecho está escrita, de cocina de autor. Es una idea muy concreta, un proyecto educativo muy particular y contextualizado a la realidad que cada uno tiene. En este sentido, les voy a pedir que hagamos un primer ejercicio, que nos tomemos un primer minuto para cerrar nuestros ojos y pensar en ese proyecto. Quiero que tengamos sumamente clara cómo se ve un aula de clase, que Coral nos invita a que estemos todos los días en ellas. ¿Qué nos gustaría ver en ese salón de clase? En concreto, quiero que en este minuto pensemos en qué está haciendo este estudiante, qué está haciendo esta estudiante en este salón de clase que nosotros tenemos en nuestro proyecto educativo. Cerramos nuestros ojos, de verdad, tomémonos un segundo para concretar cómo se ve la actividad matemática en concreto que está realizando este estudiante o este estudiante. ¿Cómo se siente este estudiante? ¿Cómo se siente en estas clases de matemáticas que está recibiendo? ¿Con qué materiales trabaja? ¿Qué procesos de pensamiento está haciendo? ¿Qué actividades matemáticas lo vemos haciendo? ¿Lo tenemos relativamente claro? Todos deberíamos tener esta pregunta relativamente clara. Si no, contáctense con Coral ahora en el intermedio, por favor. Bien, listo, abramos nuestros ojos. Les voy a pedir que para que hagamos este diálogo al respecto, todos escaneemos el siguiente código y me ayuden completando con una palabra. Les voy a pedir 2 palabras en concreto. Una, ¿qué hacen los estudiantes en esta aula concreta, en este proyecto educativo concreto que ustedes tienen? Y segundo, ¿qué sienten estos niños y niñas de este proyecto educativo que ustedes tienen? ¿Sí? Lo pueden hacer escaneando el código QR o entrando directamente a menti.com con el código numérico que se ve en la parte inferior. ¿Listos? Vamos a ver
¿Qué palabras colocaron? Tan, 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 tan. ¿Listos? Va. Vamos a, esta es como creemos que se ven nuestros proyectos educativos. Esta es la palabra, la sensación que nos gustaría que nuestros estudiantes tuvieran en nuestra clase de matemática. Evidentemente, Coral, lograste tu objetivo con la formación anterior. Curiosidad está en el centro y me encanta que esto esté, porque coincidiendo mucho con lo que Coral mencionaba, gran parte de los campos que ninguna tecnología hasta el momento va a poder cubrir son estos espacios de curiosidad. Lamentablemente hay frases súper famosas y lamentablemente muchas veces muy ciertas respecto a que la curiosidad de los niños se muere cuando entran a la escuela. Porque la escuela se encarga de enseñarle a no salirse de las líneas, a que los árboles se pintan de cierto color, a que todas estas cosas pasan, ¿no? Mi mamá es profesora de preescolar y un día llegó con suma culpa, un día a contarme que ella le dijo a un niño que no pintara de rojo un árbol porque los árboles eran verdes, y un niño llegó con una hoja de un árbol rojo de su patio y le dijo, es que yo estaba dibujando este. Y llegó con suma culpa a contarme esto y me dijo, nah. Bueno, pues nada, son cosas que pasan, digamos, en el día a día de la formación docente, así que me encanta que curiosidad esté en el centro, ¿no? Vemos otras palabras importantes: diversión, asombro. Diversión y matemática es una mezcla explosiva. Que piensen los retos, el disfrutar, explorar, preguntar, reflexionar, colaborar. Hay muchas por ahí, se siguen moviendo, así que algunos ya están copiando la tarea. Asombro, colaboración, reflexión y muchas otras. Hay unas incluso que no están juntas, aunque sea pensamiento y pensar, divertirse y que se diviertan, etc. ¿Sí? Pero esta es una fotografía de nuestros proyectos, intenciones, cuando esta es la idea que queremos transmitir, decía Luisa, a los profesores. ¿Sí? Tenemos claro cómo queremos que se vea nuestro salón de clase. Y los pasos permanentes por las aulas nos van a ayudar a saber si eso se está concretando, ¿no? Bien, les voy a pedir, siguiendo en el Menti, un segundo ejercicio. Les voy a pedir ahora que cierren sus ojos nuevamente. Segundo momento de pausa. Pero ahora no quiero que piensen en el salón que tienen ahora o en el salón que quieren, el salón ideal que les pedí recién. Les voy a pedir que piensen concretamente en cómo fue su formación. ¿Qué hacían ustedes y cómo se sentían ustedes en clases de matemáticas? ¿Sí? Tomémonos un segundo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a vaciar nuevamente qué hacíamos y cómo se sentía la clase de matemáticas cuando nosotros estudiamos. Este es el segundo ejercicio que les voy a pedir. ¿Sí? Tomámonos unos segundos, pensemos qué palabra vamos a colocar para describir la sensación general que tuvimos en nuestra formación en clases de matemáticas. ¿Listo? Bien, vamos a saltar de diapositiva y vamos a introducir ahora esta nueva palabra que describe ahora nuestra sensación generalizada en las clases de matemáticas que nosotros recibimos. Vamos a dejar en paz un ratito nada más nuestra aula ideal de clases, aunque vamos a regresar a ella muy pronto. Listo, pasadas las 90, mostramos las respuestas. Vean, en el centro todos aquí compartimos la frustración como sensación generalizada, el miedo, lo aburrido, motivada, está por ahí con un tamaño importante, eso me alegra bastante. Incompetencia, estar desconectado, tonta, aburrida, temor, frustración. Memorizar, presionada, aburrido, estresado. Hay algunas otras como reto, curiosa, muy chiquito, feliz, muy en el centro, pero muy chiquitita, al menos una feliz. Nerviosa, este de nervioso me parece sumamente complicado. Mecanización, estresada, entre otras. ¿Sí? Vean ahora la diferencia que hay entre la una cosa y la otra. Esto es sumamente fuerte por lo que mencionaba Coral, que uno de los principales problemas que tenemos para hablar de transformación educativa es desaprender. Y tenemos que reconocer que nuestro primer impulso, si yo les pido en este momento una clase, Coral, si yo te digo, bueno, me vas a dar una clase acerca de mamíferos, tu primera reacción de formación es cómo fuiste formada al respecto. Y como fuimos formados fue así. Y llegar de aquí a la curiosidad es complicado. Llegar de aquí a lo feliz, a lo entretenido y divertido es muy difícil, ¿sí? Entonces, regresamos a la presentación, ya volveremos al Menti, le voy a hacer un par de preguntas más cerca del cierre, pero regresamos a la presentación. Tenemos muy claro entonces que tenemos una transformación educativa entre manos. Todo el mundo habla de que quiere una transformación educativa, pero esta diferencia entre lo que hemos vivido
que es nuestra referencia inicial en términos matemáticos y de didáctica y pedagogía, para llegar a lo que queremos, ya vemos que es interesante, cuanto menos. ¿Por qué es tan difícil entonces? Y en particular voy a cambiar un poco la pregunta, porque como advertíamos, nos vamos a centrar en una variable en concreto, porque en tanto hecho social, pues tiene muchas variables. Tiene lo institucional, tiene aspectos sociales, económicos, culturales, etc. Individuales, depende del grupo, la generación, si es pandemia, si no, sí, etc. Pero me voy a centrar en uno en concreto hoy, que es el profesorado. Vamos a hablar específicamente de qué pasa con las y los profesores en este proceso de transformación educativa. Ese va a ser, digamos, el centro de. Coral lo mencionaba con otra cita, pero hay múltiples investigaciones que reportan que el profesorado es la variable más importante cuando queremos cambiar la educación en un centro cualquiera, en un proceso educativo cualquiera. Tú lo hacías citando a la OCDE, no se ve aquí abajo la cita, pero yo cito al INEE en concreto en uno de los últimos, bueno, en el último informe que sacó al respecto. Y la variable en México que ha determinado la calidad educativa en mayor porcentaje es el profesorado igual. Vamos a hablar específicamente de esta variable. En este sentido les voy a cambiar la pregunta, más que porque es difícil, la voy a aterrizar a por qué es tan difícil para el profesor o profesora enseñar matemáticas de una forma distinta. ¿Sí? Ya empezamos a dar algunas pistas, ya Coral también les hizo un par de spoilers, vamos a retomar esa pregunta. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no son enchiladas hacer ese cambio a la transformación educativa? Y voy a basarme en algunos aspectos de investigación para ir mencionando algunas de las aristas de esta situación. ¿Sí? Bien, para empezar, como ustedes ya tienen su pareja de trabajo, vamos a pensar acerca de esta pregunta. Quienes han interactuado conmigo las últimas semanas, seguro ya se las hice. ¿Ustedes recuerdan cómo saber si un número es divisible entre 3? ¿Me levantan la mano quienes recuerden? Todos recibimos esta clase, estoy completamente seguro. A ver, vean que la memoria no es tan efectiva como nos gustaría. ¿Lo recuerdan? Va, listo, no pasa nada si no lo recordamos. La memoria, por eso nos peleamos que nuestro celular tenga más gigas, porque nuestra memoria no es la mejor herramienta para sostener información. Eso lo sabemos, por eso ChatGPT no ganó esa batalla, porque no somos las mejores herramientas, la mejor recurso para la memoria. No pasa nada. ¿Sí? Va, pero parte del público sí lo recuerda. No pasa nada, yo se las digo. Yo les soplo la respuesta. Si un número es divisible entre 3 y la suma de sus cifras también lo es. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el 213 lo es porque el 2 más 1 más 3 es igual a 6, y como sé que 6 es divisible entre 3, perfecto, ningún problema. Va, ustedes tienen su pareja, su equipo de trabajo, así que la pregunta que les voy a hacer a continuación, que es la interesante en realidad, es ¿por qué pasa eso? ¿Cómo funciona? De partida, ¿alguien me puede levantar la mano y me diga, yo sé cómo funciona, yo lo aprendí en la escuela? Una mano levantada. Estadísticamente, te iba a echar la broma de, bueno, a él me lo sacan. No, pero estadísticamente ya nos complica que todos sepamos un dato y que nadie tenga relativa certeza de por qué pasa. Porque esto es magia entonces, ¿no? Esto es fantasía, esto es, todos caímos, ¿qué tal pasa que ahora nos damos cuenta que es mentira? Y todos caímos embaucados en algo en una estafa piramidal de la divisibilidad entre 3. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio entonces con sus equipos, vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar sobre el por qué. Ya les di el dato es el que es en realidad este es el problema que van a enfrentar sus estudiantes. Tener la información y verificar su fiabilidad. Verificar para qué le sirve, verificar qué piernas tiene, verificar si eso es cierto o no y cómo camina. ¿Sí? Entonces van con sus parejas y les voy a dar unos minutos contados, 4 específicamente, para que platiquemos acerca de esto. ¿Sí? Tienen sus cuadernos, lápices, todo para platicar cómo funciona la regla de 3. La regla, perdón, de divisibilidad entre 3. Listo. Como vieron, ya cambiamos un poco la dinámica de la conferencia que teníamos a un poco taller. Ya se llevaron un problema matemático interesante. No vamos a entrar en detalles de la resolución, no les voy a mostrar la respuesta, evidentemente. Pero sí quiero mencionar algunas cosas que fui recopilando en la discusión. Vean que la pregunta es interesante porque para saber si un número es divisible entre 5, no hace falta hacer toda esta payasada, ¿no? Para saber si es divisible entre 2, tampoco. Para saber si es divisible entre 10, tampoco. ¿Qué pasa con el 3? ¿Por qué hace falta? Y me preguntaba por aquí un compañero, ¿con el 6 pasa lo mismo? Y le dije, no sé, averígualo. Descúbrelo. Porque de eso va.
De eso va, de pensarle, entrarle, probar cosas, jugar con... que a veces nos cuesta entrarle a un problema. De hecho, ¿por dónde le entro? Hago pruebas, juego con un par de números. Me acuerdo de que esta era la frase. Me acuerdo de... Algunos me dicen, no, es que el profe me dijo que era así. Sí, muy bien la fe. Pero reitero, cuando tiene que depender la matemática y la fe, estamos en un problema. Cuando nos preguntan cómo funciona el teorema de Pitágoras y decimos porque la profesora era muy buena persona, tenemos un poco de problemas, ¿sí? Ese es uno de las cosas que nos está exigiendo esta transformación educativa. Que como la información ya no es el privilegio, lo era antes cuando había pocas bibliotecas y poco acceso a la información, ahora cualquier celular nuestro tiene más información que cualquier persona. Lo que tenemos que hacer son procesos de pensamiento más complejos. Son procesos como estos, que son más complejos de realizar. No, reitero, no le voy a dar la respuesta al problema. Pero vean que mi reflexión ni siquiera va al aspecto matemático, porque ya lo mencionaba Coral, y eso es un amplio acuerdo en la investigación. Saber matemáticas es fundamental para ser profe de matemáticas, pero no es ni la mitad de la chamba. Y vean que ya está divertido. Ya se pone interesante saber cuál es el porqué de esto. Como todos estamos en una educación, que el niño piense, lo acabamos de ver, sea creativo, trabaje, etc. Ya vemos que buscar el porqué de la división entre 3 ya se pone divertido, pero no hemos pasado de lo matemático. Y la chamba del profe va mucho más allá de eso. Va a pensar cosas como, bueno, ¿y cómo lo enseñas de forma constructivista? ¿Cómo haces, como decía Coral, que no sea un speech tuyo de toda la mañana? ¿Y eso qué? Nos quedamos todavía porque es cierto, ¿no? Segunda pregunta. ¿Qué actividades y materiales usarías con cada uno de tus grupos? Porque tienes 4 secciones de tercer grado con el que trabajar este tema, cada una con sus particularidades, cantidad de alumnos, materiales concretos y fricciones específicas. ¿Qué vas a hacer con cada uno de ellos? Siguiente pregunta. ¿Cómo lo gestionas para lograr esta comprensión y este desarrollo de competencias, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra experiencia como estudiantes fue aburrida, horrible, memorística, repetitiva, etcétera, etcétera? ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras que esa gestión sea divertida, sea entretenida, sea de pensar, sea un reto, sea etcétera? Y otras más preguntas que, ¿cómo lo evaluarías? ¿Cómo vas a evaluar ese contenido? ¿Cómo vas a evaluar y el tiempo? ¿Cuánto tiempo te va a llevar a hacerlo de esta manera? Estas son las preguntas que se hace un profesor cuando tiene que enfrentar este tema. No es ni siquiera el por qué funciona aquello, es lo que quiere lograr con sus estudiantes. Son estas otras 18 preguntas o más las que complejizan la tarea. Esto multiplícalo por todos los contenidos que tiene la clase de matemáticas y si tienes profes generalistas y no especialistas, por todas las clases que tiene que dar. Esto significa, en ojos del profesor, la transformación educativa que es muy fácil de decir, decía Coral. Bien, voy a centrarme en 3 aspectos específicos que complejizan esta tarea. Estas van a ser las 3 rutas de trabajo de hoy, van a ser los 3 puntos que vamos a tocar toda la charla, que son enseñar de una forma distinta, que es la pregunta que puse en el centro al centrarme en el profesorado como punto de análisis, es muy difícil por 3 cosas por lo menos. Una, por la formación previa. Ya dijimos que ir de lo horrible, aburrido, memorístico, etcétera, a lo creativo, divertido, reto, etcétera, no son enchiladas. Ese es el primer punto y es lo que a los profes les pasa. Vamos a ver qué dice la investigación de ese tránsito. ¿Sí? Segundo, la visión tradicional de la labor docente. ¿Qué es? Bueno, quizás lo quemo un poco, pero cuando me refiero a ir en contra de esta visión, refiere a que el profesor tiene que hacer estas cocinas, recetas de autor. Ya voy a entrar en detalle de qué significa y por qué esto va en contra de una visión que tenemos muy arraigada respecto a la labor del profesor. Y por último voy a hablar de algunas implicaciones emocionales. Que esto es un tema que a mí me vuela la cabeza porque es, creo, de las cosas que más detienen a los profesores y las menos que nos hemos centrado a hablar. Casi siempre hablamos de conocimiento, casi siempre hablamos de competencia, casi siempre hablamos de conocimiento técnico. No, es que no, la profe no sabe entrar al gestor y hacer no sé qué. Pero casi nunca hablamos de las implicaciones emocionales que tiene hablar de transformación educativa a nivel del profesorado. ¿Qué le mueve a un profesor el que hablemos de transformación educativa en el centro? Cuando él es el que va a quedar en medio de la balacera que acabo de mencionar. ¿Sí? Va, listo, les doy una pista del problema. Es todo lo que van a tener. Así que, si le quieren tomar una foto, aprovechen. Pueden hacer, vean que puse la división de los números mayores que 10, 10 entre 3 es 3 residuo 1,
y 10 más 0 es 1, y 1 entre 3 es 0, recibo 1. Y ahí empiezan a pasar cositas, matemáticas particulares. Reitero, es todo lo que vamos a obtener de la charla. ¿Va? Go. Quienes la tomaron bien, si no se la pasan en el break. Bien, sobre los conocimientos docentes, vamos a empezar con el primer punto. Sobre conocimientos docentes, les traje una cita que a mí me parece muy curiosa, yo la cité en mi tesis porque me parece espectacular. Habla acerca, son dos autores los que cito acá, que hablan específicamente acerca de las primeras requerimientos que habían en Latinoamérica para la creación de las primeras escuelas. Cuando los países se independizan, se crea la educación como mecanismo para, bueno, consolidar los países, una identidad nacional, entre otras cosas. Y los requisitos para ese momento eran muy sencillos: saber leer, escribir y el manejo de las 4 operaciones básicas. Este era el currículum del profesorado que buscábamos. Buen momento para buscar profes, ¿no? Bien, habían otros elementos destacados, como ser hombre blanco y decente, arreglado, de buen procedimiento y sin vicio alguno. Para que lo consideren. Reitero, es un poco el chiste, pero lo coloco porque lo que me interesa que reflexionemos acerca es, volviendo a nuestro salón de clase ideal, ya nos fijamos en el estudiante, ya dijimos qué queremos del estudiante. Mi pregunta va, ¿qué queremos del profesor? Todos me podrán decir, no, o espero yo, que me digan, no espero esto como último perfil. Bueno, que sepan las 4 operaciones básicas, sí. Pero hay otras cosas que no. ¿Qué quiero de mi profesor? ¿Cómo la pasa mi profesor en mi salón de clases ideal? Que es una pregunta sumamente interesante. Así que les voy a pedir que nuevamente cerremos los ojos y volvamos a pensar en su proyecto. Piensen en su proyecto educativo. Piensen concretamente ahora en el docente. ¿Qué está haciendo ese profe? ¿Qué siente, qué vive ese profesor en su salón de clase? ¿Cómo se la pasa? ¿Sale ahí arrastrando los pies? ¿Sale alegre? ¿Sale divertido? ¿Sale frustrado? ¿Preocupado? ¿Ansioso? Piensen concretamente en su profesor. Cuando lo tengan, me ayudan regresando nuevamente a su mente y a vaciar esa pregunta ahí para ver una sensación generalizada. ¿Sale? Listo, veamos sus respuestas. Nos gustaría que nuestro profesor se sienta satisfecho, que disfrute, que esté feliz. El feliz aquí aparece más grande. Motivado, inspirado, emocionado, orgulloso. ¿Hay alguna frustración? Entiendo que la pregunta se entendió en este sentido como lo que siente el profesor, más que lo que nos gustaría que sintiera. Espero, si no platicamos. Entusiasmo, preguntas, motivación, contentos, asombrados, pasión, aparece un par de veces, orgulloso, etc. ¿No? Bien. Regresamos, porfis, a la presentación. Vamos a retomar estos elementos más adelante. Vean que nadie colocó entre lo que el profe hace y tal elementos específicamente matemáticos. Esto ha cambiado muchísimo con el tiempo. Ya vieron que al inicio del ciclo solo se esperaba, al inicio de los programas educativos, solo se esperaba que el profe supiera las 4 operaciones básicas. Que era el único requerimiento, no había nada de pedagogía, nada de didáctico, nada de metodologías activas, nada de elementos de este tipo como requerimiento. Pero vean que lo que nos estamos preguntando y pidiendo para el profesor o deseando para el profesor son aspectos más humanos y cualitativos a veces que los aspectos meramente de conocimiento y meramente matemáticos sobre todo. Esto es un elemento de investigación también bastante robusto, ya lo mencionaba Coral también citando a otros autores. Yo en particular cito a Deborah Boll, que es una de las investigadoras más consolidadas en el área del conocimiento del profesor, quien menciona que el conocimiento matemático es un atributo indispensable del profesorado de matemáticas, pero que no es suficiente. Y eso se tiene sumamente claro. Saber matemáticas no te califica para ser profesor de matemáticas. Eso yo creo que ustedes, todos aquí lo tenemos sumamente claro también desde la práctica o desde la investigación. De hecho, este es un punto que invalida un poco la labor que los padres y madres de familia a veces quieren hacer con tan buena ganas, con tanto amor hacia sus estudiantes. Y es que ellos saben sumar, pero no saben los procesos de aprendizaje que tiene que vivir el niño para aprender a sumar por su cuenta. Y ahí es donde ellos y nosotros tenemos un problema. Por eso Coral reivindicaba tanto el rol del profesor como profesional de la educación. Quien ha interactuado conmigo sabe que siempre me aviento la broma de
Al mecánico no le dices cómo bajarte el motor del coche, lo dejas y tienes fe en lo que él hace como profesional, y tienes cuentas y le pagas lo que le tienes que pagar y haces como lo que tienes que hacer. Pero con el profesor parece que sí le podemos decir cómo hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque saben sumar. Y eso cree, bueno, hasta las fracciones se meten un poco más. Ya en fracciones en adelante somos un poco más libres, pero el conocimiento matemático no faculta a nadie para ser profe y mucho menos lo convierte en un buen profesor de matemáticas. Hay otros elementos. Por ejemplo, Débora menciona que el profesor requiere un conocimiento matemático especializado, que es un conocimiento vinculado con la matemática, pero también con su enseñanza, que es específico de quienes se dedican profesionalmente a la labor de enseñar matemáticas. También requiere algunos elementos adicionales que hacen que este conocimiento lo puedas llevar con intenciones didácticas a un salón concreto de clase. A mí hay otra cosa que me impresiona más. Este es Peter Liljedahl, el autor del libro de Construyendo Aulas para Pensar, que seguro nos han escuchado por ahí mencionar. Peter tiene mucha investigación respecto al aprendizaje de los niños, pero también habla del profesorado. Y esta es una de las investigaciones que a mí me parece más top, en las que menciona que la formación del profesorado es curiosa, porque además no solo es lo matemático, sino que mientras el profesor está aprendiendo lo matemático, sobre todo en programas de formación inicial o continua de profesores, también está aprendiendo cómo enseñar esas clases de mate. Liljedahl dice específicamente que los profesores en formación tienen una experiencia única, porque lo que aprenden es también cómo lo aprenden. Esta es una plática que con el equipo tenemos todo el tiempo, que es, nuestras formaciones tienen que ser consistentes con cómo queremos que sean los salones de clase, porque esta es una cuerda que saltan los profesores, que saltan sus estudiantes. En este sentido, ustedes que tienen tan clara la idea de aula que quieren, de sensación de sus alumnos, cuando tengan un espacio de formación docente, pregúntense si esos espacios de formación docente se ven como quieren que se vea su aula. Si no es así, la investigación les dice que estamos teniendo un problema. Los profes no pueden vivir en un entorno que no les deja pensar, que no les deja ser creativos. Como decía recién por aquí Coral, no pueden vivir en un espacio que tiene estas condiciones y de pronto ser espontáneamente creativos en el salón de clase y promover y valorar todos estos elementos. Eso no va a pasar. La investigación nos reporta que no funciona de esta manera. Y este es uno de los problemas que tenemos actualmente, que nuestra formación fue, como dijimos, y la formación que les pedimos a los profes que den es como dijimos en el inicio, que es un trecho bastante amplio y recorrerlo es muy difícil, ¿sí? Entonces debemos asegurar procesos de formación que no solo se centren en lo matemático, primer elemento, sino que rescaten elementos pedagógicos y didácticos y de la práctica docente, pero además tienen que tener insertos esos procesos las mismas características que queremos que tengan la enseñanza de esa matemática. O sea, no solo es el qué, sino también es el cómo que tenemos que reflexionar, ¿sí? Esta es la parte del conocimiento del docente y de los procesos de formación que son, reitero, sumamente complejos, ¿no? Ya tocamos este primer punto. Vamos al segundo punto en concreto que hablaba de la visión tradicional. Para este les voy a pedir una pequeña dinámica. Les voy a pedir que se pongan de pie las personas que alguna vez han cocinado. Dejen su dossier por aquí. Pónganse de pie quienes han cocinado. Si alguien no ha cocinado nunca, está bien, no pasa nada. Se puede quedar sentado y no pasa nada. Nos observen esta actividad. ¿Sí? ¿Alguna vez? Bueno, no vamos a hablar de incidentes en la cocina, solamente de quienes han cocinado en algún momento. ¿Sí? Bien, ahora les voy a pedir que estas personas que hemos cocinado, que levanten su mano derecha si al cocinar han seguido alguna receta. Aquí se vale receta impresa, de TikTok, de la familia, de etcétera. ¿Sí? ¿Todo mundo? Bueno, parece que todo mundo que ha cocinado ha tenido alguna referencia para lograr esos procesos. Mantengan su mano arriba, por favor. Es parte del ejercicio. Sí. Si vamos a creer en una matemática por fe, su mano arriba. ¿Va? Listo. Ahora, levanten la pierna izquierda quienes han tenido que adaptar esa receta por diferentes motivos. Puede ser, no tenía un ingrediente. Puede ser, porque las personas para las que cocino prefieren otro sabor. Por ejemplo, en mi caso, no comen tanto picante como aquí en el desayuno. Siguiente, porque tienen alguna alergia o porque queríamos experimentar algo distinto. A ver. A ver. A ver, a ver. Se complicó, ¿no? Va, listo. Nada, era un ejercicio para que nos estiráramos un poquito. Pueden sentarse. Sí, sí. Ya esto, esa es la parte complicada. ¿Por qué esta payasada? Vean que, evidentemente, es
Es una broma que me permito, como decía Coral recién, pero vean que en la escuela a veces nos pasa un poco lo mismo. Bueno, de hecho no es que a veces pasa lo mismo, es que siempre pasa lo mismo. Y ha pasado históricamente, solo que a veces no lo hemos querido aceptar. En la escuela, el profesor tiene una receta, de hecho a veces tiene varias y muchas también vienen de TikTok. Y eso pasa. Pero algunas están impresas, otras son más digitales, otras en video, otras en TikTok, etc. Pero siempre faltan ingredientes o siempre sobran ingredientes. El profesor está acostumbradísimo a esta sensación. Él tiene un plan perfecto, impreso en video, divertido, animado, con muñequitos, con imprimibles, con material de foamy que cortó anoche, lo tiene listísimo. Pero faltan ingredientes cuando abre la refri. Se tienen necesidades específicas. Resulta que el público quiere otra cosa ese día. Resulta que el público tiene una necesidad concreta ese día y tiene que jugar. Se tienen gustos particulares. A veces la propuesta, a veces la receta no va con el ánimo del chef también. Y también es válido. Porque si queremos que se sienta divertido, entretenido, personal, no puede ser una fotocopiadora, ¿no? Y así nace la cocina de autor que los profesores hacen todos sus días con cuarto A en los horarios de las mañanas. Y luego la vuelve a repetir en cuarto B. Y el mismo ejercicio en cuarto C. Y en cuarto D al final, que le tocará ya lo que quede en la cocina ese día, ¿no? Pero esto tiene la práctica del profesor. Lo que ha pasado históricamente es que hemos creído, como sistemas educativos, que nosotros en la Secretaría de Educación hacíamos una propuesta educativa que, como pasa con las leyes, decíamos, por tanto, ejecútese. Y el profesor era el encargado de llevar esa propuesta y decir, aquí está, ¿no? Era el delivery de un proyecto educativo. Y eso no sucede así. Y la investigación es muy clara al respecto y tiene todo el sentido del mundo. Porque el profesor conoce su salón y cuando la llega dice, esto no le gusta en casa, esto no funciona, yo no voy a poner mi cara con esto, esto no va a funcionar con mi estudiante, Ricardo no va a entender esto. Así de claro lo tiene. Y entonces el profe se dedica a hacer esto todo el tiempo. Puse aquí una cita de Kaufman, un proyecto que lidera un proyecto educativo en Harvard, pero hay muchísimas referencias al respecto que han demostrado que si bien los profesores utilizan los libros de textos y las guías didácticas en general, es más de forma selectiva que seguirlos al pie de la letra. Y reitero, es normal de la profesión docente. ¿Cuál ha sido el problema? Que históricamente eso se ha visto como un problema, aunque ha sido en realidad gran parte de lo que ha mantenido a flote el sistema educativo. Que los profesores han podido adaptar para nosotros, para Gerardo, este plan, ese menú general que venía. Y dijeron, no, Gerardo ocupa otra cosa. Y eso ha sostenido este proceso. De hecho, Ruth Mercado, una investigadora mexicana muy top, no sé, esto ya es personal, yo conozco a Ruth y me parece súper top. Es una investigadora del CIMBESTAP Sur, que se dedica específicamente a investigaciones educativas y quien ha trabajado años con profesoras en el área de Oaxaca, con profesoras multigrado en contextos muy complejos, y reporta lo que las profesoras hacen en la realidad de su labor educativa, más allá de la teoría de construir el currículum o la propuesta educativa. ¿Qué hacen? Y Mercado, quien tiene una propuesta acerca de los saberes docentes, menciona que los profesores, en el momento de trabajar su práctica educativa, pues crean algunos conocimientos, generan algunos conocimientos específicos, producto de conocer su contexto, sus variables, sus necesidades, sus propias competencias y sus límites también. Para esto integran, rechazan, adaptan, mezclan, etcétera, diferentes propuestas, diferentes saberes que provienen de diferentes cosas. Aquí ya como chisme, hay incluso una investigación en la que ella reporta a un profesor que en la mañana trabaja en un museo de la ciudad y en la tarde es profesor de matemáticas y que él utiliza las referencias históricas que tiene del museo para dar sus clases en la tarde. Esas cosas pasan en la realidad educativa, porque el profe conoce la motivación de Marianita, el profe conoce qué le divierte y le entretiene a su grupo y utiliza eso adaptándolo a la propuesta, al contenido, a lo curricular y a otras cosas que él conoce de reformas educativas anteriores. Por ejemplo, Ruth Mercado reporta que en la práctica educativa en estas escuelas en concreto sobrevivían 3 reformas educativas en México. También tiene que ver con que en México las cambiamos cada... Yo llevo 11 años aquí y he visto 3 cositas. Y trabajé en una y he visto 3. Y los profesores han aprendido a hacer esto. Han aprendido a reutilizar buenas ideas, ideas efectivas que han encontrado para sus entornos y unirlas, integrarlas,
mezclarlas con su propio carácter, su propia forma de dar clase y lo que conocen de su grupo sobre todo, ¿sí? Una referencia más, Tardif es un investigador canadiense, si no mal recuerdo, y dice que un cambio importante que hay que hacer respecto a esta tradición del profesor como fotocopiador o el profesor como ente transparente del currículum es considerar a los profesores como seres pensantes. La misma discusión que tenemos con los alumnos es considerar al profesor como un profesional de la educación. Es considerar al profesor como un autor, dice Tardif, en el sentido fuerte de la palabra. Es decir, un sujeto que asume su práctica a partir de los significados que él mismo le da, que posee un conocimiento y un saber hacer proveniente también de su actividad, a partir de los cuales le da estructura, sentido, significado y orienta lo que tiene que hacer. ¿Sí? Esto es un reto, porque antes era más fácil, como decía Coral, decirle qué hacer a alguien. Si queremos chicos que piensen, necesitamos profes que piensen. Necesitamos tratarlos como seres pensantes que toman decisiones con criterio profesional. Y esto es un reto de hacer. Esto complejiza la labor en la coordinación. Era más fácil decir qué se tiene que hacer y ir a ver nada más que se estaba haciendo tal cual yo dije. Pero eso no está resultando en el pensamiento que queremos para nuestros niños, en su creatividad, etc. Porque no está resultando en creatividad y pensamiento para los niños. Para los profesores, perdón. Bien, paso al último punto. Voy a hablar sobre las implicaciones emocionales, que es, reiteraba, el tercer eje que quisiera tocar del proceso que viven los profesores cuando nosotros hablamos de transformación educativa en el área de matemáticas. Quiero que levanten la mano quien ha visto anteriormente este problema o un problema de este estilo. Sus asesores están tomando, los asesores de sus colegios están tomando nota en este momento, ¿sí? Así que sonrían para la cámara. Es un problema bastante habitual en el que les damos una cantidad de tarjetas, de hecho les pueden tomar una foto y les aseguro que se divierten un ratito con él. Tener 4 tarjetas randoms y colocarlas en esta configuración que aparece en las partes inferiores, y la pregunta es, bueno, yo les cambié la pregunta, evidentemente. La pregunta inicial es cuántas sumas de resultado distinto puedes encontrar, ¿no? Yo se las cambié por cuál es el resultado más alto que podrías encontrar con esa suma. Vale lo mismo si las tarjetas cambian, si es una resta, si es una multiplicación, si es una división, etc. En términos generales, esto es una práctica productiva. Es una práctica que permite tocar el contenido concreto que queremos abordar, pero en un ambiente de resolución de problemas que permite también tocar lo competencial, al mismo tiempo que socioemocionalmente se siente distinto. Si no, los reto a que lo lleven a un grupo de chicos y vean cómo se enganchan sabiendo cuántas son todas, y cuando uno dice son 8 y él lleva 2, se pone divertido, ¿no? Tampoco le puede decir evidentemente cómo se resuelven ni cuántas son. Pero vean que esto sustituye estos recuerdos de Vietnam. Esto fue lo que nos tocó a nosotros. Es un proceso similar a esta práctica, pero en una fotocopia en la que las respuestas se esperaban al mismo ritmo, la misma cantidad, y ojalá todos tengan todo lleno, ¿no? No respetaba la individualidad, que decía Coral recién, esta personalización de quiénes son estos niños, etc., ¿no? Hasta aquí suena maravilloso, ¿no? ¿Quién está de acuerdo en que cambiemos esas prácticas por las otras? A ver, levanten la mano. ¿Sí? Suena espectacular, ¿no? En nuestra cabeza suena así. Al trabajar problemas matemáticos en lugar de una misma guía de ejercicios, los estudiantes tienen la posibilidad de, según su nivel, desarrollar competencias matemáticas, además de practicar el contenido, y todo esto en un ambiente más entretenido que el que sería el de la guía, ¿no? Suena espectacular. En la cabeza del profesor suena de la siguiente manera. ¿Cuántas soluciones tiene este problema? Lo matemático primero. Y si me equivoco al sumar alguna de ellas, por eso les puse el ejemplo de la divisibilidad entre 3. El primer problema es que yo lo entienda, que yo sepa cómo funciona, que yo lo conozca, porque nadie llega con una herramienta poco controlada a pararse enfrente, o nadie debería llegar, porque eso es terrible, se vive de muy mala manera. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tardarán mis estudiantes en esto? La guía la tenía más controlada. ¿Cómo los apoyo si tienen dificultades? Antes era fácil, decía, no es eso porque yo tenía la respuesta y sabía que daba 3/4. Ahora es un poco más complicado. ¿Cómo los reviso y cómo los evalúo si cada uno lo hace a su manera y ni siquiera lo hacen en el mismo orden? ¿Cómo le explico esto a los papás que no están haciendo la guía? ¿Cómo le explico que esta platicadita que están haciendo es constructiva matemáticamente? Si no se sienten sentados en fila, callados y sentados. ¿Cómo tengo esta plática con? Vean que pierde mucho de la magia cuando nos paramos desde la posición docente. Vean que las sensaciones que se tienen no son las mismas. Se siente difícil. De hecho,
hay diferentes investigaciones. Yo puse una en concreto de Carlos Monereo, siempre digo mal su apellido. Por eso no digo el apellido de Jordi nunca en público. Pero vean que él en particular tiene este artículo que yo se los recomiendo mucho, que se llama Saquen los libros de texto, en el que habla de las implicaciones que tiene la transformación educativa en ojos del profesor. Habla de aspectos cognitivos, habla del cambio de las competencias, habla de las instituciones que a veces son parte de las que no les permiten transformar las prácticas al profesor por las condiciones concretas que le dan, y habla de esta variable emocional o estos impactos emocionales que a mí me parecen interesantísimos. Él en particular habla de la pérdida de aprendizaje que tiene un profesor. Imagínense un profesor de 20, 30 años que tiene haciendo su guía y que la conoce de pe a pa y que sabe que el tercer resultado de esta guía le da 3/4 y de repente tú le dices, no, ahora vas con estas tarjetas, my friend. Hay una sensación a veces de culpa, hay una sensación a veces de pérdida de aprendizaje, de que lo que yo sabía, ahora qué. Hay una sensación de frustración porque no siempre te sale y se te va el tiempo, porque lo estás aprendiendo. De hecho, con varios de ustedes he tenido la plática porque yo llevo algunos de los colegios y en el segundo año me dicen, no, vamos más tranquilos, Gerardo. Normal, es segunda vez que lo ves. Ya no te asustan las tarjetas igual que antes. Ahora lo conoces y tienes mejores expectativas, o expectativas más realistas, mejor dicho, el trabajo que pueden hacer tus estudiantes. Entonces, esta incertidumbre, esta vulnerabilidad que sienten los profesores cuando enfrentan la práctica innovadora, es sumamente importante tenerlo en cuenta. No son enchiladas llevar esto a la práctica educativa. Genera muchas sensaciones fuertes en el profesorado. Reitero, como la culpa, esa vulnerabilidad permanente, frustración, incluso cuando las cosas no empiezan a salir. Esta pérdida de control que Javier Lezama, que es un investigador que quiero mucho y con el que he trabajado mucho aquí en México, menciona, y que es uno de los factores que hacen que los profesores a veces enfrenten un fenómeno que está reportado que se llama resistencia profesional. A veces decimos, no, es que el profe no quiere, es que no son enchiladas. O sea, yo a veces les pongo la metáfora a los chicos cuando conversamos acerca de, imagínense que ustedes conducen un aeroplano de toda la vida, su avioncito de 1900 tanto, de toda la vida, de un punto A a un punto B, y de repente le dicen, no, mira, ahora vas a traer este avión Tesla, que va a ir de aquí a acá. Es electrónico, solo le picas acá, es mejor, no contamina, etc. Yo te puedo creer, pero eso no me va a hacer que yo me suba con 30 personas mañana a llevar este avión. No va a suceder. No por lo menos de buenas a primeras. Va a tener que pasar un proceso. Va a tener que pasar esos duelos emocionales que pasan cuando tienes que enfrentar una transformación educativa para sentirme seguro y sentirme en control de estos 30 chiquillos que llevo atrás, ¿no? Ese es un poco respecto a este último punto. Bien, para cerrar, porque ya me están haciendo caras, ¿qué podemos hacer al respecto? Ustedes tienen esta misma pregunta en su dossier, les voy a dar algunas ideas, pero las animo a que, junto con Coral, con Jordi, con el resto de invitados, entre ustedes mismos, con su equipo que han hecho en la sesión de hoy, aprovechemos el espacio que sigue para conversar al respecto. Hay más cosas que podemos hacer. La práctica nos ayuda a producir soluciones. Seguro ustedes tienen muchas más. Por ahí yo voy a dar algunas aquí reportadas en investigación, pero ustedes tienen, reitero, muchas ideas al respecto seguro. Estos fueron los 3 puntos que mencionamos. Las referencias van a ir en esas mismas 3 direcciones. Tengo concretamente 5 recomendaciones finales. Primero, pues seguir promoviendo con las mejores condiciones posibles para la práctica educativa transformadora que queremos. Reitero, es muy fácil decirle a los chicos, no, que quiero que los chicos piensen, pero muy fácil darle formaciones a los profes en las que ellos no piensan. Con mantener esa coherencia son elementos de coordinación y de organización que tenemos que tener mucho cuidado. Las condiciones específicas que le damos a los profesores son determinantes para las prácticas que a veces pueden hacer y a veces una excusa fácil para no hacerlo. Entonces, es una cosa que platiquemos, ¿no? Es una cosa que les invito a tener en cuenta, en la medida de las posibilidades de cada una de sus instituciones, evidentemente. Los espacios de formación, como mencionamos, no solo en matemáticas y no solo técnicos, porque esos son los que vienen de la idea de tu fotocopia, tu fotocopia, tu fotocopia, sino también elementos pedagógicos y didácticos que enriquezcan la visión que y experiencia que el profesor tiene para aprender matemáticas, de lo que significa aprender matemáticas. Otra tercera, seguir promoviendo tiempos para la planeación y el análisis de la práctica. Esta es una plática que he tenido con algunos coordinadores y es que los profesores solemos mucho tener tiempo para planear nuestra clase porque nos da seguridad y confianza, pero casi nunca tenemos tiempo para analizar qué pasó con eso. Y eso es lo que ha hecho que gran parte del conocimiento docente que tenemos, incluso con algunos de los cuales no voy a quemar ahora a nadie, casi lo hago, he tenido la plática de
eso nos hace que a veces regresamos el siguiente año a dar la misma clase y decimos, ay, esto ya me había pasado. Claro, pero no hubo análisis y no hubo una sistematización de esa práctica, un compartir con los otros que hace que a mis colegas de la par les esté pasando lo mismo y a mí me vuelva a pasar el siguiente año. El análisis de la práctica docente, cuando lo vemos como un espacio de producción de conocimiento, no solo como aplicador, es fundamental. Tenemos que promover estos espacios. Ya decía Coral también, espacios con otros colegas que han probado ser sumamente potentes para cambiar la práctica educativa en un centro de clase. Los profesores solemos vivir muy solos. Todas las alegrías y tristezas de nuestro salón, los éxitos matemáticos de nuestros chicos y sus fracasos matemáticos los solemos vivir solos. Cuando los compartimos, potenciamos mucho la labor docente como profesional de la educación y segundo, aceleramos muchísimo la transformación educativa que nos hemos comprometido a hacer como centro educativo. Y por último, también otra idea que mencionabas, Coral, por eso te decía que quemaste todas mis conclusiones, los procesos de acompañamiento, estar en el salón. Un primer indicador para mí de cuidado cuando trabajamos con un centro es cuando les digo, oye, ¿cómo se la están pasando las profes? No sé. Es complicado, porque el profe pierde su principal aliado en el proyecto educativo porque quien tiene la visión clara de hacia dónde quiere ir son ustedes, y ustedes no tienen claridad de hacia dónde están yendo porque la práctica la mueve el profesor, no ustedes. Y los profesores no tienen herramientas para saber qué cambiar y hacia dónde. Y cuando algo cambia sienten que es muy brusco porque no saben de dónde viene. Entonces, esta cercanía con el salón de clase y con los profesores en concreto, su plática permanente con ellos, ayuda en lo emocional, ayuda a que estén cerca, que los conozcan, que sepan de dónde vienen las cosas y alinear su proyecto educativo con este salón de clase que ustedes tienen en mente. No va a pasar automáticamente. Mañana no van a observar su salón de clase. Tienen que estar permanente en y tener la visión clara de hacia dónde se mueven, con la flexibilidad también en mente que nos decía Coral. Dos ideas finales que les quiero compartir. La primera la mencionaba Coral. La transformación educativa, esta en concreto, que apunta al pensamiento, construcción de competencias, etcétera, no puede imponerse. Toca construirla de forma colaborativa. No puedes obligar a un profesor que piense y mucho menos a que haga pensar a sus estudiantes. Toca convencerlo de que esto es mejor. Toca convencerlo de que hacia aquí queremos ir. Toca estar de acuerdo y formarnos en esa dirección. Y por último, más que parte del problema, es clave que veamos a los profesores como parte fundamental e indispensable de la transformación y de la solución educativa. No va a pasar si lo hacemos de otra manera. Reitero, los profesores han sostenido el sistema educativo en las condiciones que hemos estado. En un análisis de una prueba PISA a nivel de Secretaría de Educación con Javier, un día analizamos por qué en México no subíamos en ciertos resultados. Y dijo Javier, a mí me interesa más por qué no bajamos. Y gran parte de esa solución la tienen los profesores siempre. El esfuerzo diario que hacen los profesores en sus clases de matemáticas es lo que hace que no bajen los resultados en estos espacios, pese a que las condiciones, el contexto, lo sociocultural, los intereses de los niños, etcétera, no mejoren. Los profesores sostienen y lo han hecho históricamente y lo seguirán haciendo. Última actividad que les quiero pedir es que cerremos nuestros ojos. Ya, les prometo que no me veas así, son los últimos 10 segundos que les robo ya. Que cierren sus ojos y pensemos en ese profesor o profesora que nos hizo que la educación nos inspirara y decidiéramos a tal punto dedicarle el resto de nuestra vida a esta empresa. Me encantaría que pudieran recordar el nombre de ese profesor o profesora que los inspiró que los formó que le dio los conocimientos para estar en, que es muy importante. Y con los ojos cerrados, que le den un aplauso a ese profesor o profesora por haber estado ahí. Les dejo las referencias y quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo.